Bienvenidos a Cinema 20.1. Este es un programa muy especial. Hace unos días hubo una función especial en torno a La Barraca, la primera película dirigida por Roberto Gabaldón, una película fundamental para la historia de nuestro cine. Sin embargo, una película enormemente olvidada que la Filmoteca de la UNAM, conjuntamente con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, restauró en fechas recientes. Para platicar justamente de La Barraca, de Roberto Gabaldón, este cineasta fundamental, tenemos a dos grandiosos invitados. Fernando Mino Gracia, autor de dos libros en torno a Roberto Gabaldón, uno que habla sobre el cine rural y otro que habla sobre el cine urbano, llamado La fatalidad urbana, el cine de Roberto Gabaldón, que han servido para que la revaloración de un cineasta considerado frío, considerado académico por los críticos de su tiempo, hoy vuelva a surgir a la luz. Y por otro lado tenemos a Axel Muñoz, que es cineasta, sonidista también de películas muy famosas en los años recientes, como Te prometo anarquía, El monstruo de mil cabezas, Los hámsters, y recientemente realizador de su ópera prima llamada Noches de Julio. Así que acompáñenos en esta charla que estoy seguro que va a ser enormemente aleccionadora y esperamos que muy divertida. Lo primero que me encantaría saber es, dado que ambos, en el caso de Axel es, digamos, un gran conocedor y cineasta y gran admirador del cine de Gabaldón, y en el caso tuyo, Fernando, como investigador y alguien que ha puesto al día, digamos, la obra de un realizador como él, ¿cuál es la primera película o el primer recuerdo de una película de Gabaldón que tienen? ¿Y cuándo? ¿De cuándo es? Fernando. En mi caso fue La Otra, una película de 1946 que desde niño yo crecí viendo películas mexicanas. Soy de esa generación de televisión abierta en la que... De Canal 4 y Canal 9. Exactamente, que salía de la secundaria, llegaba a mi casa y aprendía la televisión en el Canal 9 y estaban pasando una película. Ahí vi allá en El Rancho Grande, la de Tito Guízar y la de Fernando de Fuentes y entre cantidad de películas. Y eso me llevó a interesarme mucho en el cine mexicano y empecé a leer muchas cosas. También fue la época en que Emilio García Riera publicó ya su célebre segunda edición, esta maratónica de la 17 tomos. Exactamente, de la historia documental del cine mexicano. Y empecé a leerla con mucha avidez, ¿no?, de adolescente. Y me topé con o sea, todo era maravilloso y Gabaldón era lo peor de lo peor, un cineasta malo, un cineasta formalista y vacío, le decía. Yo no entendía qué carambas era eso. Y de repente empecé a ver las películas y a fijarme en quién las dirigía. Y un día me topé con La Otra. Me pareció una película extraordinariamente entretenida, buena, emocionante, intensa. O sea, me gustó mucho y entonces fue... ¿Y por qué es mala entonces? Algo anda mal en mí, que veo bueno, algo que está calificado como malo, ¿no? Y eso fue el primer acercamiento a Gabaldón y el primer notar que, pues que era un director que valía la pena y que algo extraño pasaba con él, que era, pues, digamos, desacreditado por la crítica, o por lo menos lo que yo hasta ese momento había leído de crítica, ¿no? Yo siempre digo además que La Otra es mi película favorita mexicana en la vida, entonces coincido plenamente. No es la primera que vi, pero sí quizás sea la primera película en donde reconozco que hay algo ahí que está más allá. Y hay que contar un poco que esta película está protagonizada por Dolores del Río, que hace dos papeles que yo siempre digo que una es la mala y la otra es más mala que la mala, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, Y son dos gemelas. las vueltas de tuerca que tiene son impresionantes, ¿no? ¿En tu caso, Axel? Pues es más o menos similar. A veces me enfermaba o me inventaba que me enfermaba y no quería ir a la escuela y entonces me la pasaba viendo la tele. Y recuerdo mucho cambiarle de canal y ver a Pina Pellicer esperando a su novio que nunca llega. En Días de Otoño, la llamada telefónica donde le revelan que pues no va a llegar a la boda. Que no va a llegar, ¿no? Y habla la esposa del supuesto novio. Y estas imágenes impresionantes de Pina corriendo por los puentes, y eso fue muy inquietante para mí, porque no se parecía a nada a lo que yo había visto en el cine mexicano de esa época, ¿no? Porque pues, pasaba mucho y llega un momento donde pues, todas empiezan a aparecer, y las de Cantinflas y las de Tintán, y todas estaban muy, muy bien, pero esa fue... Yo ahí no había visto nada y yo me quedé hasta el final y todo me parecía tan raro. Y no pasó sino hasta después que ya empecé a averiguar más y a ver las otras películas, pero
esa primera impresión. Y es muy bonito porque me he topado con otras personas que desconozco personalmente, pero que por Twitter se han expresado, por ejemplo, que dicen lo mismo, ¿no? Que esas imágenes de Pina corriendo con su vestido de novia, eso fueron como muy impresionantes. Y además pienso que Días de Otoño es justamente una película tardía de descubrir, porque, digo, no sé, cuando yo era chico, no era la película que pasaban en televisión. Digamos, Clasa, que era la propietaria de los derechos de esa película, supongo que los vendió después más hacia la gente de la generación de ustedes, que son bastante más jóvenes. Entonces, digo, sí creo, a mí no me tocó verla, por ejemplo, yo la vi hasta que salió en VHS en su momento, pero pienso en esto que decía Fernando en torno a esta descalificación constante, a esta negación de asumir como autor a Gabaldón. ¿Por qué crees que haya ocurrido, Axel? Yo creo que no lo comprendían en realidad, con todo respeto sobre todo de don Emilio García, ¿verdad? Pero yo creo que no entendían de qué iba, porque otros cineastas como el Indio Fernández o Ismael Rodríguez tenían como una línea más clara, una troupe de actores más específica, y más Gabaldón constante. más constante, y Gabaldón probaba cosas. No era el único que hacía cine negro, pero era el único que dentro del género, por ejemplo, hacía cosas más raras, como lo de La Otra, ¿no? Que es un año antes de Los Tres García, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces experimentaba mucho. Yo creo que no era tan comprendido y no lucían formalmente, a pesar de que eran impecables, no lucían todo esto que se ha vendido mucho el cine mexicano, la estética. Por ejemplo, muchos le aducen que Buñuel fue el que desarmó a Gabriel Figueroa, ¿no? Todos estos artilugios. Pero yo le doy también el mismo mérito a Gabaldón. O sea, uno ve las películas y Gabriel Figueroa no luce tanto como en otras. Entonces yo creo que no terminaban de comprenderlo bien de qué iba, no lo lograban entender. Su misma búsqueda como realizador, eso es lo que yo creo que pasaba con él. ¿Qué detona la escritura de estos libros, Fernando? Tú estudiaste periodismo aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Digo, uno pensaría que estarías, digamos, como saliendo de la carrera, ocupado en otros menesteres y no escribiendo sobre cine específicamente. Supongo que esas primeras imágenes detonaron el interés, pero ¿qué es lo que te lleva a arrancar esta investigación sobre Gabaldón? Definitivamente fue eso, el interés y ese gusto por el cine mexicano. Incluso mi interés inicial era estudiar cine. Pues, sin embargo, saliendo de la preparatoria, me pensé poco ducho como para entrar al CUEC, y entonces decidí estudiar comunicación, como diciendo, en un futuro podré estudiar cine. Y ya en el camino me gustó el periodismo, me gustó la escritura y me gustó más el cine. Sin embargo, supe que me interesaba más como una materia de estudio, entonces fue lo que me impulsó a desarrollar fue mi tesis de licenciatura, el primer libro, y fue lo que me impulsó a desarrollarlo, ¿no? y a trabajar sobre él. Arrancas justamente con este libro, La Fatalidad Urbana, o sea, que es justamente el ciclo de cine negro que mencionaba Axel, ¿no? Donde están películas como La Noche Avanza, En la Palma de tu Mano, La Otra, A la Sombra del Puente, en fin, Días estos de Otoño también. Días de Otoño, o sea, sí. como un ciclo de películas urbanas, probablemente las que eran más criticadas del cine de Gabaldón, ¿no? Eso es lo que se llamaba el cine académico y frío que mencionabas justamente hace rato. ¿Qué descubres en ellas, Fernando? Descubro a un cineasta que construye a través de una estética. Es un cineasta muy elaborado. Creo que era un director que ponía mucho cuidado en la construcción espacial, la construcción estilística, en los movimientos de cámara. O sea, era un hombre que, está documentado, que tomaba mucho más tiempo que el que tomaba cualquier otro realizador para realizar una película, digamos. Si las películas mexicanas de entonces se hacían en 4 semanas, él las hacía en 6 semanas. La edición, si tomaba una semana, todos los editores sabían que él iba a tomar el doble de tiempo para poder llegar a lo que él estaba buscando. Entonces, era un director muy minucioso en la construcción de sus historias, de sus personajes, se clavaba muchísimo con el guión. Su mancuerna fundamental en guiones con José Revueltas, con quien logra un trabajo muy imbricado, muy sutil, muy desarrollado,
pues vamos, que pues nadie más le logró tomar tomar el pulso a Revueltas, digamos que nadie tuvo una carrera fílmica con Revueltas como la tuvo Gabaldón. Entonces ese es como el sello de Gabaldón. Y retomando lo que comentabas con Axel hace un segundo, creo que precisamente esa perfección y esa minuciosidad y esa solidez del trabajo de Gabaldón es lo que lo hizo el más odiado de los cineastas por parte de la crítica renovadora, digamos, que se desarrolló en los años 60. Debemos entender esa crítica no solamente como una valoración analítica o cinematográfica, sino como una militancia política. Era un movimiento que buscaba pues empezar a desarrollarse, que reaccionaba contra la política de puertas cerradas en el sindicato y que trataba de hacer tabla rasa con todo lo que había hecho y todo lo calificaban como basura. Y por supuesto, pues uno de los tótems, digamos, que existía, porque en los años 50 no había director más famoso que Gabaldón. Por supuesto, pues era este personaje. Entonces, por eso su ánimo y la hazaña de las críticas no tenía un fundamento estético, tenía una intencionalidad política, ¿no? Digo, se entiende, pero sí es muy importante ponerlo en ese contexto. Sí, el propio Ayala Blanco lo califica entre lo peor. Cuando uno lee La aventura del cine mexicano se da cuenta de que está prácticamente como entre los peores cineastas en lo más pretencioso que existe. Como cineasta, ¿qué hay ahí que atraiga ahora a Axel en Gabaldón? A mí, en lo personal, concretamente, que siempre fue un realizador, un director que siempre se preguntaba, siempre en cada película ve, aunque sea pequeños detalles, que él quería explorar más allá. Por ejemplo, yo que me dedico mucho al sonido también, en la otra hace una exploración sonora muy importante, que en esa época nadie la trabajaba a ese grado. Por ejemplo, cuando sale después del velorio y está toda agobiada y llega al centro, no recuerdo el nombre del personaje, pero trabaja en una peluquería y cuando va entrando, el sonido de la ciudad es abrumador y cuando entra, se empieza a calmar y eso habla mucho de la condición psicológica del personaje y eso pasaba, siempre tenía muchas inquietudes. Otra cosa que me gusta mucho es que él no tenía miedo de quedarse con un solo emplazamiento o un solo plano y a veces inclusive no enfatizar y a veces no se veía en el rostro de los personajes. Por ejemplo, el final de La Barraca es muy desdramatizado si lo revisamos dentro del canon de cómo se debería de filmar y sin embargo es muy fuerte. Entonces sabía economizar, no abusaba del close-up, ¿no? Justo en La Barraca son momentos que uno cree pensar que ya tiene un rato de ver mucho a los personajes de cerca y no es cierto. Y de repente ya ve uno a Domingo Soler muy de cerca y ya llevamos una hora a la película o no sé. Entonces siempre era alguien que no hacía lo que los demás hacían o lo que dictaba la norma, siempre se preguntaba qué más podía hacer. Y también formalmente, a veces en clase yo siempre he dicho que con mucha jiribilla, pues, pero Rosauro Castro, que es una de sus mejores películas, a veces creo que es la que más me gusta. Sí, quizás la gran tragedia del cine mexicano, me parece, la única que tiene una estructura real de tragedia. Pero vamos a seguir platicando de esto, tenemos que irnos a un corte en este momento y vamos a seguir platicando de Roberto Gabaldón, un cineasta formidable que tiene mucha tela de donde cortar. Vámonos a un corte y regresamos. Bueno, estábamos viendo precisamente el cartel de La Barraca, que es la película que en realidad fue la que nos reunió en esta tarde para platicar de Roberto Gabaldón y nos quedamos justamente arrancando como algunas ideas en torno al cine rural de Gabaldón, que Axel nos estaba platicando de Rosauro Castro. Y hay que mencionar por ahí también otro par de películas, además de La Barraca, está Macario, que quizás sea la película más conocida. Yo cada vez que pregunto en clase cuál es tu película mexicana favorita, nunca falta el alumno que me dice Macario, ¿no? Digo, pero Rosauro Castro, que es un título mucho más desconocido, que además era una película producida por el propio Gabaldón y que también es otra película que ha salido a la luz, siento que ha salido a la luz justamente porque tiene una serie de valores formales, poéticos, diría yo, que nos estabas platicando justo de eso, Axel. Que yo a manera de broma luego en clase digo que todo lo que remita
cultural o cinematográficamente más a la mano a Rosauro Castro fue posterior a Rosauro Castro. O sea, si Rosauro Castro nos recuerda a Pedro Páramo, Pedro Páramo fue posterior. Claro. Si inclusive tiene esta cosa media del mafioso, hay momentos donde Valle Bravo luce como mediterráneo en realidad, como si fuera Italia. Entonces nos recuerda como El Padrino, pero es posterior. O sea, todo recuerda como algo posterior y eso le da para mí un valor. Y una cosa que sucede ahí que me gusta mucho y que también retoma que es de las cosas más brillantes que tiene Gabaldón, que lo hace con el personaje de Rosario Castro y lo hace con el personaje de Arturo de Córdoba en La palma de tu mano, que es, por lo menos en algún momento, darnos una escena donde ellos tienen esta dualidad o esta complejidad, donde si están actuando de una manera como malos, por así decirlo, de repente se conmueven, ¿no? En La palma de tu mano, al inventarle la carta a la señora que vende puesto revistas, no decirle que su hijo murió mientras está chantajeando. Y Rosauro Castro cuando lleva a su hijo a los títeres y se conmueve él en los títeres, cuando es el más malo en la historia de esos años. Y eso me parece que aún hoy en día nadie se atreve a hacer, aunque se quiere dar complejidad a los personajes, tienen miedo de poner por lo menos una escena tan contrastante, pero que es tan maravilloso. Pues ahí está, digamos, como una primerísima aproximación al universo rural de Gabaldón. Y vamos a ver, de hecho, ahora una cápsula en torno justo a la restauración de La Barraca, que es la primera película filmada por Roberto Gabaldón. La película que recibió en su momento, en la primera entrega de los Arieles del año 47, 10 Arieles, entre ellos, por supuesto, el de mejor película, dirección, actor, fotografía, etcétera, etcétera. Y que la Filmoteca de la UNAM, aquí en nuestra casa, fue justamente la que restauró esta película. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha asomado a las bóvedas de la Filmoteca de la UNAM, donde se resguarda la herencia fílmica de México, para iniciar un proceso de restauración como el que se realizara anteriormente para El Tren Fantasma y El Puño de Hierro. Esta vez, al recuperar la proclamada como mejor película de ambiente extranjero, salida hasta entonces de nuestros estudios, La Barraca. Se acabaron nuestras miserias. Bien nos merecíamos esta riqueza. Dios nos ayude. Adelante, chiquets. La restauración parte de un negativo encontrado en regulares condiciones, pero que apremia un salvamento urgente, ya que los efectos de la sulfatación empiezan a consumir algunos cuadros. En el analizador de color se da inicio a un proceso que habrá de ajustar los niveles de contraste del negativo, escena por escena, hasta lograr la luz concebida originalmente por el señor fotógrafo Víctor Herrera. A partir de ese negativo, se hace una impresión en película virgen a través del sistema de ventanilla húmeda. Desde el cuarto oscuro, el disolvente químico que auxilia esta reproducción difumina rayaduras y polvo en el negativo hasta en un 80%. Más tarde, la imagen latente cobra vida en el revelado fotoquímico. Fotograma a fotograma, el proceso de digitalización habrá de tornar los aluros de plata en píxeles para dar paso hacia el uso de las nuevas tecnologías. La Filmoteca de la UNAM y Labo Digital se auxilian hombro con hombro en este rescate arduo, tenaz y apasionante para el que se utilizan los mejores recursos disponibles.
En una labor que se prolonga durante 6 meses, a 3 turnos durante las 24 horas del día, técnicos y operadores se ocupan en lograr una limpieza manual completa para eliminar cualquier aberración. El resultado es una nueva copia digital que preserva la película en calidad óptima. Así, esta historia original de Vicente Blasco Ibáñez vuelve para ser vista por un público nuevo en la Cineteca Nacional, con la calidad necesaria que enfatiza todos sus valores originales y posibilita el reencuentro con las imágenes que reinstauran la estética concebida por Roberto Gabaldón y que aún hablan en un lenguaje contundente. Los premios que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no solo ayudan a reconocer el trabajo de los cineastas mexicanos, sino que han logrado preservar y difundir la memoria e importancia de nuestros creadores. Quede este proceso de restauración para ustedes, amables espectadores, como constancia de vigencia de la obra cinematográfica, del reconocimiento a los antecedentes que han construido nuestro sistema de producción y del interés por dejar para el público presente y futuro lo mejor del cine producido en México. Bueno, esto es justamente, como diría un programa hermano, Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, que es precisamente la restauración de una película clave para la filmografía nacional como es La Barraca. Ya que estamos en el ciclo rural y en esta primera película que marca, digamos, como el inicio de la carrera de Gabaldón, Fernando, cuéntanos un poco de la importancia de La Barraca. Mira, la Barraca es, pues bueno, Estamos bien serios, perdón, ya no vamos a estar tan serios. Sí, okay. La Barraca pues es la primera película de Gabaldón y es una película pues, que nació para ser un éxito por el tema, por el momento, pues vamos, o sea, es una película hecha pues, por un novato, entre comillas. Que tenía, porque, según tu libro, más o menos 50 películas previas como asistente de dirección. Él empezó a asistir a la dirección en 34, se aventó 10 años como asistente del director. Y cuando decidió dar el brinco a la dirección de La Barraca, porque ya traía un bagaje brutal detrás, y también, yo me imagino a Gabaldón, ya ha trabajado tanto que es así, Ya lo puedes imaginar cómo era en su día a día. O sea, yo me lo imagino, incluso como muchos de sus personajes, era un tipo muy cerebral, muy dotado, muy ambicioso. O sea, él no daba pasos sin guarache, él sabía lo que quería y apostaba a ganar, y le salió casi siempre. Entonces, cuando se decidió a entrarle a la Barraca, era porque traía un respaldo atrás de prestigio de la obra, pues todo el rollo de los exiliados españoles. Es el momento, todavía en 44, está muy reciente los primeros exiliados españoles, está llegando todavía una gran cantidad de exiliados de la élite cultural de la España republicana, entre los cuales estaba la hija de Vicente Blasco Ibáñez, claro. Pues que es la que trae pues vamos, el proyecto bajo el brazo e involucra a Gabaldón y vamos, empiezan a desarrollar el guión de la película, que pues, por la misma pues, actualidad que tenía el caso de los exiliados, generó muchísima prensa y mucho entusiasmo, mucha efervescencia. Incluso el crew de la película incluyó a muchísimos exiliados. Vamos, digamos que fue una película como muy nostálgica, pero a la vez muy combativa, digamos, frente al fascismo y todo este rollo. Y imagínate, en el contexto pues, todavía de la guerra, pues sí estaba como muy de actualidad el tema.
Y pues la película técnicamente es notable, es una película sobre el arraigo, es una película sobre la otredad, sobre la migración, y al mismo tiempo también es una película que afianza mucho la idea de los valores liberales, de los valores, digamos, de la democracia, algo muy en boga en ese momento, algo que le interesaba mucho impulsar al gobierno de Estados Unidos en el contexto de la guerra, y pues eso también le favoreció que tuviera una distribución amplia y pues que tuviera un éxito completo, ¿no? Completo. Y pues sí nos legó una de las recreaciones más importantes de la idea de la hispanidad y hecha por el cine mexicano. Ahorita que estábamos viendo la cápsula, Axel, tú decías una película que hoy dice mucho, aún, a pesar de haber sido filmada en el 44. Pues que viene muy bien con todo este tema de la migración, de no aceptar al otro, ¿no? De verlo como enemigo, a pesar de que el enemigo es claro, en realidad, ¿no? Que son los de arriba. Uh-huh. Y aunque ellos lo tienen claro en la película, los personajes prefieren odiar al que tienen ahí a la mano, al que viene aparentemente a irrumpir toda a quitarles algo que en realidad no es ni de ellos tampoco, ¿no? Entonces creo que es una exploración muy importante y por eso decía lo de ese final, ¿no? Que tonalmente es extraordinaria también porque era una época que estaba a tope el cine mexicano ya muy aceptado en festivales internacionales y el melodrama con todas las actuaciones de Dolores del Río y todos estos personajes y él tonalmente no se parece nada o a casi nada de lo que había en esa época. Es una película enormemente contenida. Contenidísima. Uh-huh. A tal grado que a Domingo Soler no se le había visto tantos matices, ni antes ni después, tal vez, ¿no? Siempre fue muy conmovedor, pero ahí es extremadamente conmovedor. Así dan ganas de meterte a la pantalla y darle un abrazo, porque sabes que no va a estar bien el asunto. Y es una de las familias que sí cree uno como si fueran realmente... Sus ideas de casting también son muy buenas, ¿no? Siempre probaba con actores como no tan conocidos, claro, los conocidos, pero también unos secundarios, a veces coprotagónicos, que no eran nada conocidos. Sí, pienso, por ejemplo, incluso en el propio López Tarso, o sea, la verdadera carrera de López Tarso es a partir de Macario y El Gallo de Oro, en realidad, ¿no? Digo que son las dos películas que quizás más recordamos de su carrera, o incluso de las mejores cintas de Pedro Armendáriz, pues ahí está Rosauro Castro, ahí está La Noche Avanza, es decir, películas, además del cine del Indio Fernández, que me gusta mucho lo que haces en el libro, justamente como de esta diferencia entre estos casi polos opuestos que significan, para equilibrar un poco como la idea de cine mexicano. Y solo quisiera cerrar como pensando en cómo los libros, justamente, que eso me parece muy importante, ¿no? A partir de vasos comunicantes en la obra de Roberto Gabaldón, de Ariel Zúñiga, que platicamos el rato con Axel, que es un libro casi inconseguible, en realidad abren como el estudio hacia un cineasta que sin duda, digo, deja de ser el cineasta académico frío y anquilosado que nos mencionaba García Riera y el propio Ayala Blanco en los años 60, y se convierte probablemente en el cineasta que hoy más nos interesa, me parece, ¿no? Y que también es el que más aguanta un análisis, un análisis de la profundidad, digamos, en términos técnicos que hace Ariel Zúñiga. Claro. Ariel Zúñiga deconstruye, disecciona secuencias completas y le va mostrando en la complejidad cómo son construidas, cómo emplazó la cámara, cómo la movió. O sea, muy pocos cineastas mexicanos de esa época aguantan un análisis con esa precisión. Estructuralista, en realidad, que es lo que hace Ariel. Entonces, eso también nos habla de la grandeza del director y también pues de las condiciones en que estaba realizando su cine en ese momento. Y pensando en eso, pienso en La Barraca de nuevo. Hay una secuencia que me parece que es la más notable de la película. Ya está como en este proceso de tragedia inminente y está Domingo Soler, sale un día de la barraca a medianoche y la cámara lo toma sembrado, o sea, viéndolo contrapicado contra los surcos y de repente la cámara se empieza a elevar y empieza a mirarlo hacia la grandeza como si se elevara y el hombre abre los brazos y de veras pareciera que volara, que lo hiciera volar. En 1944 eso es una osadía en términos de estilo que Gabaldón está haciendo desde su primera película. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias. El tiempo se acabó. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Espero que esto detone justamente como en la gente
el volver a ver estas películas que, como decíamos al principio, hemos visto muchas veces en televisión, pero a lo mejor tratar de percibirlas con otros ojos sería fantástico. Creo que el cine de Gabaldón, como nos acaba de decir Fernando, aguanta no solamente el gran análisis o la precisión y el rigor de un análisis cinematográfico, sino también la emoción y la pasión que puede generar a cualquier espectador ver una película tan notable como cualquiera de las 20 obras maestras que podría tener un cineasta como él prácticamente hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1 y estamos por aquí la próxima semana.